La guía de estudios de los modos de marchas y paradas, o guía GEMA, es una metodología para prever todos los estados de un automatismo. En ella se contemplan los estados de producción, parada y defecto. La guía GEMA provee una aproximación funcional de un proceso automatizado. Permite responder a varios criterios: la parte de control sin energía y la parte de control con energía, la producción y la no producción, el procedimiento de funcionamiento de parada y en caso de falla de la parte operativa. La guía GEMA se fundamenta sobre conceptos base materializados por una guía gráfica. Además sirve para hacer un análisis de tiempo para establecer el Olof-Grafset. ¿Qué es la guía GEMA? Es una representación organizada donde se muestran todos los modos o estados en que puede estar un proceso de automatización. Los tres principales estados cuando se encuentra en control alimentado son en funcionamiento, en procedimiento de parada y en proceso de defecto. En procedimiento de funcionamiento, que se divide en dos: de funcionamiento normal, el cual se subdivide en producción normal, marcha de preparación y marcha de cierre. La producción normal representa el grafset que realiza la producción. Generalmente se presenta por un rectángulo de paredes más gruesas que los demás. No suele ser funcionamiento automático. La marcha de preparación, que desempeña las acciones previas a la producción, y la marcha de cierre, que es la fase de limpieza de la máquina que necesita antes de cambiar sus características del producto. El funcionamiento de test y verificación, que es la segunda subdivisión, y se subdivide en marcha de verificación sin orden, que trata de posicionar la máquina en estados que el operador prefiera y así verifica y se le da mantenimiento. La marcha de verificación con orden, que se lleva a un ritmo ordenado donde la máquina realiza un ciclo completo de funcionamiento. Y la marcha de test, que comprueba el buen funcionamiento de los accionadores y captadores de la máquina. El procedimiento de paro, que se divide en tres modos: en los que el sistema está parado, en los que el sistema no está parado y en los que el sistema permite cambiar de estado parado a estado en marcha. En los que el sistema está parado se subdivide en dos: el paro en el estado inicial y el paro obtenido. Cuando la máquina se encuentra en reposo es paro en el estado inicial. El paro obtenido es un estado de paro intermedio en el ciclo de funcionamiento de la máquina. El sistema en no paro, petición del paro al final del ciclo. Cuando llega al final del ciclo se para y se detiene en estado inicial. Petición de paro en un estado determinado, cuando la máquina se detiene en un estado diferente al inicial. Y el último caso, que es los que permiten pasar de un estado de defecto a un estado de parada, que están la preparación para puesta en marcha después del defecto, que realiza acciones de limpieza luego de una parada de emergencia, puesta del sistema en un estado determinado, que luego de haber efectuado una parada de emergencia y el operario coloca la máquina en un estado concreto diferente al inicial. Y por último tenemos los procedimientos de defecto, que se dividen en estos modos: el defecto si está produciendo, el defecto si está detenido y si está en fase de diagnóstico o tratamiento de defecto. El defecto si está produciendo. Producción: a pesar de los defectos debe la máquina seguir trabajando ante cualquier dificultad. El defecto si está detenido. El paro de emergencia debe encontrarse en una situación segura tanto en el operario como en la máquina. Si está en fase de diagnóstico o tratamiento de defecto, que permite determinar y eliminar las causas del defecto. En este caso tenemos un ejemplo de una máquina de llenado y tapado de botellas, que tiene tres estaciones: la estación 1, carga o transferencia; la estación 2, dosificación y llenado; y la estación 3, tapado.
El graph set de producción funcional, que como podemos ver en la etapa 1, la acción que realiza es la máquina parada. En la etapa 2, avanzar cinta, y luego pasa por una divergencia en Y, que es cuando el automatismo realiza varias tareas simultáneas. Como podemos ver, en este caso, la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6, la etapa 7 y la etapa 8, nosotros necesitamos que el automatice realice estas tareas simultáneamente. En esta diapositiva se muestra el funcionamiento de cada uno. La estación de carga, que las botellas llegan por una cinta y se transfieren a la cinta de embotellado mediante el cilindro neumático. La cinta de embotellamiento avanza un paso con el avance del cilindro B. La estación de dosificación y llenado, el cilindro C carga la dosis en el depósito intermedio a través de la válvula controlada por D, se descarga sobre la botella siempre que hay botella. La estación de tapado, el cilindro G presenta un tapón al receptáculo del cilindro E. El cilindro E coloca el tapón sobre la botella, roscándolo a través de un motor neumático. Final de carrera, controla el retroceso de E, y la válvula de sobrepresión controla el avance de E. Al avanzar el cilindro, si choca con un obstáculo, aumenta la presión interna en el cilindro. El efecto es detectado. En este caso tenemos el graph set de producción tecnológico. Y en este caso, los defectos del graph set de producción, que es por eso que necesitamos la guía GEMA. ¿Qué ocurre si no hay botellas? Se desparrama el líquido, falta una secuencia de arranque y una secuencia de parada para que la cinta quede vacía. Cuando los sensores CP1, CP2 y CP3 estén activados, se puede poner la máquina en pleno rendimiento. ¿Dónde está la parada de emergencia? En caso de parada de emergencia, rotura de una botella, avería de una estación, el sistema debería ir a una situación, cerrar la válvula. El sistema debería permitir la solución del defecto y reiniciar, o permitir el trabajo de defecto. Un operador cubre manualmente el defecto de una de las estaciones. También en este caso de nuestro ejemplo necesitamos modo manual, modo test y comprobar el dosificador. Son necesidades que nuestro ejemplo necesita. En el modo manual, permitir comprobar el funcionamiento de cada uno de los elementos de la planta por separado, con pulsadores para cada elemento con señalización adecuada. El modo de test, que ya lo habíamos explicado, en este caso su función es comprobar que la máquina realice un ciclo completo o que cada estación es capaz de realizar un ciclo completo. Comprobar el dosificador, cada cierto tiempo hay que colocar una botella de referencia para comprobar que la cantidad de líquido suministrado es la adecuada. Estados de la GEMA necesarios. Necesitamos el estado A1, que es el paro en estado inicial, F1, que es la producción normal, llenado y taponado en forma automatizada, A2, paro al final del ciclo. Puede pedirse en cualquier momento también que el sistema se detenga en A1. F2, marcha en preparación. Cuando la máquina está vacía, debe ponerse en marcha. Progresivamente, cada estación trabaja cuando tiene una botella. Marcha de finalización, que vacía la máquina y llena A1. T3, producción en fallo, operación manual de los estados de taponado. D1, parada de emergencia.
detección de movimiento y cerrado de válvula, preparación de arranque después del fallo, verificación y limpieza manual, F4, marcha de verificación, regular el dosificador, A6, posicionamiento en estado inicial, mando individual de cada movimiento para posicionar la máquina o verificación de la marcha, y la marcha de verificación en orden, que cada estación realice un ciclo completo independiente de las demás. Eso sería todo de la guía GEMA. Gracias por su atención.